Como asistente de enfermería en un centro a largo plazo, usted puede ser la primera persona en la escena de una emergencia médica. Usted puede ser testigo de que alguien tiene un derrame cerebral, tiene un ataque de corazón o sufre una convulsión. Ser capaz de reconocer emergencias médicas comunes y entregar los primeros auxilios adecuados en estas situaciones son habilidades importantes. Las intervenciones que se describen en estas enseñanzas son básicas, pero es información que muchas personas no conocen y las técnicas que aprenderás pueden salvar vidas. Por lo tanto, vamos a ver los escenarios básicos y cómo el asistente de enfermería debe responder en cada situación. Empecemos. Principios básicos. Ayuda. En muchas de estas emergencias, como un paro cardíaco, lo primero que hay que hacer es obtener ayuda porque no puede proporcionar una atención adecuada por sí mismo. Si no está seguro, pida ayuda. Seguridad. Esto se refiere tanto al residente como al rescatador. Una de las reglas principales de la medicina es: primero no hagas daño. Y una de las reglas principales de la respuesta de emergencia es: no hagas más víctimas. No hagas algo que dañe al residente, a ti mismo o a alguien más. Organización. Manténgase lo más tranquilo y organizado posible. Casi siempre hay más tiempo del que crees y gran parte de la presión de una emergencia es la presión que ejerces sobre ti mismo. Signos vitales si es apropiado. Compruebe la presión arterial, el pulso, las respiraciones y la saturación de oxígeno. Directivas anticipadas. Todos los residentes deben tener una directiva anticipada. Estas ayudan a reducir la confusión y los desacuerdos sobre la atención médica. Un testamento vital. Indica los deseos del residente con respecto a la atención que desea recibir si están incapacitados. Ayuda a decidir qué intervenciones médicas son aceptables y si el residente quiere que su vida se extienda si no hay esperanza de recuperación. Un testamento vital normalmente cubre situaciones que implican reanimación, ventilación mecánica, alimentación por sonda, entre otros. Poder notarial médico. Este documento legal permite al residente designar a alguien para que tome decisiones médicas por él o ella, si no puede hacerlo por sí mismo. Será importante ponerse en contacto con esta persona en caso de una emergencia médica. Medidas generales en respuesta de emergencia. Quédate con el paciente y pide ayuda. Asegúrese de que la enfermera reciba una notificación. No mueva al residente a menos que haya peligro inmediato. Mantenga la calma y tranquilice al residente. Comience las medidas de emergencia que esté capacitado para realizar mientras espera a que llegue la ayuda. Permanezca con el residente después de que llegue la ayuda para ayudar y responder a preguntas según sea necesario. Conozca el procedimiento de la instalación y los números de teléfono para reportar emergencias. Sepa dónde se encuentran los equipos y suministros de emergencia. Ataque cardíaco. Un ataque cardíaco ocurre cuando el suministro de sangre al corazón está completamente bloqueado y parte del músculo cardíaco muere. Las personas que tienen un ataque cardíaco están pálidas, sudorosas, con dificultad para respirar y tienen dolor torácico intenso. El dolor en el pecho a menudo se describe como presión o como aplastamiento. Alguien que tiene un ataque cardíaco puede sufrir complicaciones graves y morir si el tratamiento no se proporciona rápidamente. Respecto a los signos y síntomas más comunes en los hombres está la incomodidad o tensión en brazos, espalda, cuellos u hombros, dolor en el pecho y respiración entrecortada. Adicionalmente, en las mujeres se muestran otros síntomas, como mareo repentino, sensación de quemadura, escalofríos, cansancio inusual y náuseas. Mientras ayudas a H a bañarse, ella comienza a quejarse de dolor en el pecho y del lado izquierdo, y un golpe rápido en su pecho.
El dolor se siente como una presión y comienza a sentir náuseas, mareos y dificultad para respirar. Incluso el color de su piel se ha vuelto gris y pálido. El dolor se irradia en su brazo izquierdo y se siente como presión. Debido a que usted ha sido entrenado para reconocer estos signos y síntomas, usted asume correctamente que está experimentando un ataque de corazón. Ahora vamos a hablar del tratamiento de emergencia para un ataque de corazón. Conozca el estado de la directiva anticipada del residente. Si ese estado implica proporcionar tratamiento de emergencia, avance al siguiente paso. Obtenga ayuda de inmediato. Si nadie está alrededor para responder, debe asegurarse de que el residente está a salvo y alertar a alguien para llamar al 911 o llamar usted mismo. El tiempo es crítico. Si alguien está teniendo un infarto al miocardio, la administración de medicamentos intravenosos que abren los vasos sanguíneos cardíacos debe administrarse lo antes posible, preferiblemente dentro de los 60 minutos a partir de la cual comenzaron los signos y síntomas. La administración de estos medicamentos evitará más daño al músculo cardíaco y puede disminuir drásticamente el riesgo de muerte. En algunos lugares, el personal del servicio de emergencias médicas tiene la capacidad de dar estos tratamientos sofisticados y complejos a la llegada a una sala de emergencia, por lo que llamar al 911 siempre es el primer paso. Permanezca en la escena. Permanezca con el paciente hasta que llegue el personal de emergencias u otra asistencia. Si hay un desfibrilador externo automatizado disponible, haz que lo traigan al lugar. Comienza el oxígeno a 2 litros por cánula nasal si está disponible. La enfermera puede administrar aspirina de 81 miligramos si está disponible y si está indicada. El comprimido debe masticarse, no tragarse. Masticar hace que el medicamento entre en circulación más rápidamente que si se ingiere el comprimido. Obtenga signos vitales mientras se implementan los pasos anteriores. Si la presión arterial del residente es estable y se indica, la enfermera puede administrar nitroglicerina sublingual. Es un medicamento que abre los vasos sanguíneos para mejorar el flujo sanguíneo. Se utiliza para tratar los síntomas de la angina de pecho, como el dolor en el pecho o la presión, que ocurre cuando no hay suficiente sangre fluyendo hacia el corazón. Si en algún momento el residente deja de responder, deja de respirar o entra en paro cardíaco, el equipo médico iniciará procedimientos de emergencia correctos. Derrame cerebral. Los derrames cerebrales son graves y pueden ser mortales. Estar familiarizado con los signos de accidente cerebrovascular y responder rápidamente puede salvar la vida del adulto mayor o reducir sus posibilidades de desarrollar discapacidades importantes. El accidente cerebrovascular es la quinta causa de muerte en los Estados Unidos, afectando a unas 800,000 personas cada año. También causa discapacidades más graves a largo plazo que cualquier otra enfermedad. Si un vaso sanguíneo en el cerebro se rompe y afecta la función neurológica, este evento se denomina accidente cerebrovascular hemorrágico. Cuando un vaso sanguíneo en el cerebro es ocluido por un coágulo y la función neurológica se ve afectada, este evento se denomina accidente cerebrovascular isquémico. Signos y síntomas de un derrame cerebral. Los signos y síntomas de un derrame cerebral pueden ocurrir muy rápidamente y con poca advertencia. La víctima parece confundida y no puede hablar, o su discurso es confuso. Un lado de la cara de la víctima se hunde o se cae y tiene debilidad grave en las manos, los brazos o las piernas. A continuación vamos a ver un acrónimo que en inglés es FAST y en español, por sus iniciales, sería traducido cara, brazo, discurso y tiempo. Cara. Hay que fijarse en la caída y la flacidez. En cuanto al brazo, hay que fijarse en la debilidad del brazo. Hay que notar si el discurso es ausente y confuso. Y en cuanto al tiempo,
La administración de medicamentos intravenosos que pueden disolver un coágulo de sangre en el cerebro debe administrarse tan pronto como sea posible, después de la aparición de signos y síntomas de un accidente cerebrovascular. Si este cuidado se administra rápidamente, el tejido cerebral se puede salvar y la función cerebral se puede preservar. Si hay un retraso en el tratamiento pasados 60 o 90 minutos, los riesgos de un mal resultado aumentan significativamente. Cuando usted está buscando a B para la cena, usted nota que tiene una nueva caída facial derecha y debilidad del brazo derecho. Debido a su entrenamiento, reconoces que puede estar teniendo un derrame cerebral. Llama al 911. La importancia de esto no puede ser exagerada. Revisa los signos vitales. Tenga en cuenta la hora al ver los síntomas por primera vez. Se puede administrar a alguien un medicamento que rompe coágulos, llamado TPA o activador de plasminógeno tisular. Si tiene un accidente cerebrovascular, lo puede revertir o detener el desarrollo de los síntomas, pero debe administrarse dentro de las 4 horas y media posteriores al inicio de los síntomas. No les dé medicamentos, alimentos ni bebidas. Recuerda que hay dos tipos de derrames, isquémico y hemorrágico. El 80% de los accidentes cerebrovasculares son isquémicos, pero si el residente está en ese 20% y el accidente cerebrovascular fue causado por una rotura del vaso sanguíneo en la cabeza, no quieres que la víctima tenga aspirina. Y no se puede saber cuál es hasta que llegue a la sala de emergencias y se le haga una tomografía computarizada. Lo más importante es reconocer que el residente está teniendo un derrame cerebral. Así que no hay mucho que se puede hacer aparte de quedarse con el residente. Pero después de llamar al 911, la ambulancia notifica al hospital de la posibilidad de un derrame cerebral y la sala de emergencias está lista esperando a recibir el paciente. El equipo de radiología está alerta para hacerle una exploración por tomografía computarizada. Dificultad para respirar. La dificultad para respirar, conocida como disnea, es común en personas con enfermedad grave o avanzada. Hace que la respiración sea difícil e incómoda. Puede ser causada por problemas con los pulmones o con el corazón, o por un recuento sanguíneo bajo, pero su causa específica a veces puede tomar un tiempo para ser identificada. Signos de dificultad respiratoria. Aumento de la frecuencia respiratoria. Cuando las personas tienen problemas para respirar, pueden tener más respiraciones por minuto para compensar. Nariz ensanchada. Si una persona abre las fosas nasales más anchas con cada respiración, esto podría indicar que está teniendo que trabajar más duro para respirar. Cambios de color. Si ves un color azulado alrededor de la boca de alguien, en el exterior de sus labios o en las uñas, es posible que no esté recibiendo suficiente oxígeno. El color de la cara de la persona también podría parecer pálido o gris. Gruñir. A veces es posible que escuches a una persona con dificultad respiratoria hacer un gruñido durante cada exhalación. Este sonido es la manera del cuerpo de tratar de mantener el aire en los pulmones. Las víctimas de dificultad respiratoria pueden tener sudor en la cabeza mientras su piel se siente fresca o húmeda al tacto. Esto puede suceder cuando la frecuencia respiratoria es muy rápida. Sibilancias. Si escuchas un sonido apretado y silbando con cada respiración, esto podría indicar que los conductos de aire pueden ser más estrechos de lo habitual. Retracciones. Una retracción es cuando el pecho de una persona parece hundirse debajo del esternón o debajo del cuello con cada respiración. Esta es una manera en que el cuerpo trae más aire a los pulmones. También se puede ver debajo de la caja torácica o en los músculos entre las costillas. Estás pasando por una habitación de un residente cuando W llama. Entras en su habitación y apenas puede decirte que no puede respirar. Te das cuenta de que su respiración es superficial y rápida. También está desarrollando un color azulado alrededor de sus labios. Debido a tu entrenamiento, reconoces que le falta el aliento.
Obtenga ayuda de inmediato. Si nadie está alrededor para responder, debe asegurarse de que el residente esté seguro y alertar a alguien para llamar al 911 o llamar usted mismo. Compruebe rápidamente la obstrucción de las vías respiratorias del residente y compruebe los signos vitales, incluido el nivel de oxígeno. Eleve la cabeza de la cama. Cuando un residente tiene dificultad para respirar, la posición de Fowler puede proporcionar alivio. Cuando se sienta en la posición de Fowler, el cliente está en posición vertical a 90 grados, lo que permite que el pecho se expanda tanto como sea posible. Propensos en el abdomen, supinos en la espalda y laterales en el lado son todas las posiciones planas, lo que puede empeorar la dificultad respiratoria. Coloque al residente un oxígeno suplementario, mida los niveles de oxígeno y conecte un monitor cardíaco si está disponible. La enfermera evaluará la causa de la dificultad respiratoria y administrará el tratamiento según sea necesario, mientras llegue el servicio médico de emergencia. Anafilaxis. La anafilaxia es una reacción alérgica grave que potencialmente pone en riesgo la vida. Puede ocurrir en cuestión de segundos o minutos después de la exposición a algo al que el residente es alérgico, como cacahuates o picaduras de abejas. Si no se trata de inmediato, generalmente con epinefrina, puede resultar en inconsciencia o muerte. Síntomas de la anafilaxia. Reacciones cutáneas, como urticaria y picazón y piel enrojecida o pálida. Presión arterial baja. Constricción de las vías respiratorias y la lengua, cara o garganta hinchadas, que pueden causar sibilancias y dificultad para respirar. Un pulso débil y rápido, náuseas, vómitos o diarrea, mareos y desmayos. H estaba fuera en su silla de ruedas en el jardín. Fue picada por una abeja y viene a pedir ayuda porque es alérgica a las picaduras de abejas. Notas que su cara se está hinchando y tiene un sarpullido en la piel. Ella también está empezando a tener sibilancias. Debido a tu entrenamiento, reconoces que está teniendo una reacción anafiláctica. Obtenga ayuda de inmediato. Si nadie está alrededor para responder, debe asegurarse de que el residente está a salvo y alertar a alguien para llamar al 911 o llamar usted mismo. Obtenga los signos vitales y haga una medida de los niveles de oxígeno. Si el paciente tiene un antihistamínico, prepárelo. La enfermera decidirá dárselo. Si un autoinyector de epinefrina, que suele ser llamado por la marca común EpiPen, está disponible, prepáralo. La enfermera decidirá dárselo. Permanezca con el residente hasta que lleguen los servicios de emergencia médico. Convulsiones. Las convulsiones en los asilos de ancianos son un problema importante para los residentes. Esta condición médica se produce cuando una descarga eléctrica anormal late a través del cerebro. En algunos casos, estas convulsiones pueden causar convulsiones en el cuerpo, complicaciones potencialmente mortales y un cambio en el funcionamiento mental. ¿Por qué ocurren las convulsiones? Aunque las convulsiones normalmente están asociadas con la epilepsia, pueden ser causadas por varios medicamentos y problemas de salud. Si la persona está enferma, una fiebre alta puede causar una convulsión. Además, las convulsiones pueden tener lugar después de un accidente o un trauma mayor. Las personas pueden desarrollar una convulsión debido a un tumor cerebral, accidente cerebrovascular, una enfermedad o una cirugía. Síntomas de una convulsión. Antes de una convulsión, el individuo puede mirar el espacio. Antes de una convulsión, el individuo puede mirar al espacio o tener un cambio en la conciencia. Su sentido del olfato o del gusto puede ser alterado y puede tener un sabor extraño en su boca. Otros signos de una convulsión inminente incluyen movimientos convulsivos, sensación de hormigueo, espasmos musculares o confusión. El individuo puede tener un miedo repentino e inexplicable y ansiedad a medida de que comienza la convulsión. Caminas por la habitación de M y te das cuenta de que está temblando. Se queda inconsciente y se cae en parte de su silla de ruedas. Está teniendo movimientos rítmicos de sus brazos y piernas y usted nota que ha sido incontinente de orina.
Debido a tu entrenamiento, reconoces que está teniendo una convulsión. Cuando la mayoría de las personas piensan en una convulsión, piensan en una convulsión tónico-clónica generalizada, también llamada convulsión de gran mal. En este tipo de convulsiones, la persona puede gritar, caerse o sacudirse y dejar de estar consciente de lo que está pasando a su alrededor. Quédate con el residente y pide ayuda. Ten en cuenta la hora. Asegúrate de que la enfermera reciba una notificación. Si el residente está en la cama, levanta los rieles laterales si están presentes. Gira la cabeza hacia un lado y colócalo en posición lateral y retira la almohada. Si el residente está fuera de la cama, baja suavemente al residente al suelo. Gira la cabeza hacia un lado y colócalo en una posición lateral para abrir las vías respiratorias y promover el drenaje de las secreciones y proteger la cabeza con algo suave y plano, como una almohada, una manta o una chaqueta doblada. Mueva los objetos duros fuera del camino según corresponda, o alcolcha alrededor de la cama u objetos que pueden causar lesiones durante la convulsión. Proporcione privacidad, pidiendo a los espectadores que dejen el lugar y cierren puertas y cortinas. No intente restringir al residente. Cambios en el residente antes de la convulsión. Observar e informar a la enfermera lo siguiente. Cambios en el residente antes de la convulsión, como aura visual o auditiva, confusión, tambaleos o cambios en su comportamiento. Tiempo en que comenzó y se detuvo la convulsión y la duración de la convulsión. Descripción de las partes del cuerpo implicadas y gravedad de los movimientos compulsivos. Presencia de aura, incontinencia, inconsciencia, ojos girados hacia arriba, espuma en la boca, mordedura de la lengua o lesiones debidas a convulsiones. Condición del residente después de convulsiones como desorientación o somnolencia. Las convulsiones no suelen requerir atención médica de emergencia. Llame solamente al 911 si uno o más de estos son verdaderos. La persona tiene dificultad para respirar o despertar después de la convulsión. La convulsión dura más de 5 minutos. La persona tiene otra convulsión poco después de la primera, o si la persona se lastima. Asfixia. Según el Consejo Nacional de Seguridad, la asfixia es la cuarta causa principal de muerte por lesiones no intencionales en los Estados Unidos y es la más alta entre los ancianos que cualquier otro grupo de edad. Tragar es un movimiento reflexivo que requiere un rendimiento muscular coordinado. Ese equilibrio se interrumpe cuando la enfermedad y la edad debilitan la garganta y el esófago. La asfixia ocurre cuando una obstrucción en algún lugar entre la nariz y la boca y los pulmones, es decir, las vías respiratorias, impiden que el aire entre los pulmones de una persona. La obstrucción significa dificultad para respirar o no respirar en absoluto. La persona morirá si no se dan primeros auxilios de inmediato. B es un residente con demencia moderada. Durante la comida del almuerzo comienza a agarrar su garganta, su cara se pone roja y está tosiendo. Debido a tu entrenamiento, reconoces que se está ahogando. Signos y síntomas de asfixia. Asfixia con buena respiración. El paciente es capaz de hablar, tiene signos de angustia o mirada temerosa, tos forzada, sibilancias y náuseas entre sus tosidos, enrojecimiento de su cara, presión en la garganta y babeo. Asfixia con poca o ninguna respiración. El paciente es incapaz de hablar. Tiene signos de angustia o mirada temerosa, una tos débil, falta de respiración al tratar de toser, rostro color gris y labios y orejas azules, y tiene una presión en la garganta. En la respuesta de emergencia a la asfixia debes evaluar si está respirando, si puede toser fuerte y puede hacer sonidos. Si sucede esto, no intervenga. Espere ver si el objeto sale al toser. Si la persona no puede toser, respirar o hacer sonidos, tendrás que ayudarle. Si la persona está despierta,
Haz un puño, posiciónalo en la parte superior del abdomen, muy por debajo de la caja torácica, empuja bruscamente hacia adentro y hacia arriba. Continúa hasta que la comida salga o hasta que la persona empiece a respirar. Si la persona deja de responder, abre la boca. Si la comida está allí, sácala. Si la comida no está visible, pon la cabeza de la persona hacia atrás. Aprieta la nariz de la persona, posiciona tu boca por encima de la boca de la persona y da 2 respiros. Presiona fuerte y repetidamente sobre el centro del pecho durante 20 segundos. Revisa la respiración y repite este proceso desde el inicio. Caídas. Información general sobre caídas en adultos de 65 años o más que viven en la comunidad. Las caídas son la causa principal de muerte y lesiones no mortales. Puede resultar en una disminución de la independencia funcional, una discapacidad significativa y la reducción de la calidad de vida. 30 millones de adultos mayores tienen caídas cada año, lo que provoca unas 30.000 muertes. Una de cada 5 caídas causa una lesión grave, como huesos rotos o una lesión en la cabeza. Cada año, al menos 300.000 personas mayores son hospitalizadas por fracturas de cadera, de las cuales el 95% son causadas por la caída. Datos sobre las caídas en residentes en cuidados de largo plazo. Alrededor del 5% de los adultos estadounidenses mayores de 65 años residen en asilos de ancianos, pero las muertes por caídas de residentes en estas residencias de ancianos suponen el 20% de las muertes en el mismo grupo de edad. Alrededor del 35% de las lesiones debidas a caídas ocurren en residentes que no pueden caminar. La tasa media de caídas es de 2.6 caídas por persona en un año determinado. Entre el 50 y el 75% de los residentes de las instalaciones de enfermería tienen caídas cada año. Esto es el doble de las posibilidades de caída si el anciano vive en la comunidad. En un año típico, un asilo de ancianos con 100 residentes informa sobre 100 o 200 caídas. Alrededor del 10 y 20% de las caídas en el asilo de ancianos resultan en lesiones graves. Alrededor de 1.800 personas que viven en centros de enfermería mueren de caídas en un año determinado. Definición de una caída. La definición de los centros de servicios de Medicare y Medicaid de una caída reportable incluye lo siguiente: un episodio en el que un residente perdió su equilibrio y habría caído. Si no fuera por la intervención del personal, es una caída. En otras palabras, una caída interceptada sigue siendo una caída. La presencia o ausencia de un daño resultante no es un factor en la definición de una caída. Una caída sin lesiones sigue siendo una caída. Cuando un residente se encuentra en el piso, la instalación está obligada a investigar y tratar de determinar cómo llegó allí y poner en marcha una intervención para evitar que esto vuelva a suceder. A menos que haya pruebas que sugieran lo contrario, la conclusión más lógica es que se ha producido una caída. La distancia a la siguiente superficie inferior, en este caso el suelo, no es un factor para determinar si se produjo una caída. Si un residente rodó de una cama o colchón que estaba cerca del piso, esto es una caída. Respondes a las llamadas de ayuda de G y entras en su habitación encontrándole en el piso junto a su cama. Se puede ver que tiene una laceración en la cabeza, pero también indica que tiene dolor en la cadera izquierda. Debido a su entrenamiento, usted reconoce que ha tenido una caída y puede tener una cadera fracturada. Quédate con el residente y pide ayuda. Asegúrate de que la enfermera reciba una notificación. Si un residente está de pie, ayúdalo a acostarse o a sentarse en una silla. Si un residente está sentado, ayúdalo a acostarse o a inclinarse hacia adelante y poner la cabeza hacia abajo entre las rodillas si esto es posible. Si el residente está en el piso, no intente mover al residente hasta que la enfermera examine al residente, evalúe el riesgo de fractura y dé las instrucciones. Observar e informar a la enfermera lo siguiente: hora de la caída, causa de la caída, tales como pisos mojados, zapatos mal ajustados
o condición del residente. No especulen sobre la causa de la caída. Reporte solo lo que sabe que es un hecho. Medidas tomadas para atender la caída y ayudar al residente. Informe cualquier testigo de la caída y dé información adicional necesaria por la enfermera para completar el informe del incidente y otras observaciones significativas. La evaluación inmediata por parte de la enfermera después de una caída de residente debe incluir una revisión de los sistemas del residente y la descripción de las lesiones para identificar cualquier pista sobre qué causó la caída. Los factores de riesgo relacionados con caídas médicas o el uso de medicamentos pueden reflejarse en valores anormales para cualquiera de los siguientes: signos vitales, T, P, R, BP, lecturas ortostáticas de la presión arterial, glucosa con dedo, para el caso de los diabéticos. Cuando se indique por la condición y la historia del residente, se deben realizar pruebas de laboratorio como CBC, análisis de orina, niveles de oxígeno, electrolitos y electrocardiograma. En algunos casos, como una lesión en la cabeza o una posible fractura, el equipo de servicios médicos tendrá que ser llamado y el residente será transportado al hospital para su evaluación adicional. Ataque de asma. Una infección en la que las vías respiratorias de una persona se inflaman, estrechan y se hinchan y producen moco adicional, lo que dificulta la respiración. Hay aproximadamente 2 millones de visitas de pacientes a las salas de emergencia debido a ataques de asma, y más de 500.000 pacientes son hospitalizados para el tratamiento del asma. Los ataques de asma suelen ser causados por un desencadenante como la exposición al frío, al polvo, el estrés emocional o una infección respiratoria. Los ataques de asma pueden variar de leves a potencialmente mortales. Síntomas de un ataque agudo de asma. Tos. Puede ocurrir por la noche, durante el ejercicio. Puede ser crónica, seca, con flema, leve o grave. Respiratorio. Dificultad para respirar, sibilancias, respiración a través de la boca o una respiración rápida. También son frecuentes la presión torácica, el destello, la ansiedad, el despertarse temprano, frecuencia cardíaca rápida o irritación de la garganta. S ha estado experimentando síntomas de alergia durante los últimos 2 o 3 días. Sin embargo, esta mañana, mientras la preparas para el día, te das cuenta que está teniendo una tos persistente, seca y sibilancias. También se queja de que no pudo dormir bien anoche debido a ello. Parece que respira rápido. Debido a tu entrenamiento, reconoces que está teniendo un ataque de asma. También sabes de que tiene el diagnóstico de asma. Lo que debes hacer es obtener ayuda de inmediato. Si nadie está alrededor para responder, debes asegurarte de que el residente está a salvo y alertar a alguien. La mayoría de los residentes con asma ya deben tener un plan de acción para el asma. Evaluación del flujo máximo. Un medidor de flujo máximo es un dispositivo de mano que mide qué tan bien se mueve el aire fuera de los pulmones durante la exhalación. El medidor de flujo máximo muestra al paciente cuál es su flujo máximo normal y el nivel de flujo máximo que indica una constricción grave de las vías respiratorias. El plan de ataque de asma debe indicar al personal de enfermería qué hacer si el flujo máximo está en o por debajo de un cierto nivel. Inhalador de rescate. Un inhalador de rescate contiene un broncodilatador como el albuterol, que puede dilatar muy rápidamente los conductos bronquiales contraídos. Ventolin y ProAir son marcas comúnmente utilizadas de inhaladores de rescate de albuterol. El plan de acción para el asma debe indicar al personal de enfermería cuántas veces debe usar el inhalador de rescate y qué hacer si el inhalador de rescate no es eficaz. La enfermera alertará al servicio médico de emergencias si esto procede. Quemaduras. Las quemaduras pueden ser causadas por sustancias químicas como un ácido, electricidad, líquidos calientes, vapor, luz solar o un objeto caliente. Las quemaduras se clasifican típicamente como de primer grado, segundo y tercer grado. Las de primer grado son quemaduras que solo afectan a la epidermis, la capa más externa de la piel. Una quemadura de primer grado causa dolor,
enrojecimiento e hinchazón leve. Estas quemaduras solo requieren primeros auxilios simples y sanarán en varios días. La quemadura de segundo grado afecta la epidermis y la capa de piel debajo de eso, la dermis. La piel será roja o blanca y el área de la quemadura puede estar húmeda. Las ampollas se observan comúnmente como una quemadura de segundo grado. Si esta es una quemadura de espesor completo, se puede perder la sensación de dolor por quemaduras. Quemadura de tercer grado. Una quemadura de tercer grado se extiende más allá de la epidermis y la dermis y en las capas de grasa. La apariencia de la quemadura puede ser compleja. Puede ser rojo, blanco o incluso negro si la quemadura es vieja. Las ampollas están presentes y no hay sensación de dolor. T es un residente con demencia que derramó café en su regazo. Cuando lo llevas a su habitación para cambiarse los pantalones, notas un enrojecimiento en su cadera derecha que se va levantando y descolorando. Parece que se está formando una ampolla. También se queja de dolor. Debido a su entrenamiento, usted reconoce esto como una quemadura de segundo grado. Tratamiento de emergencias de quemaduras. Las quemaduras de primer grado se pueden tratar con primeros auxilios simples. Enjuague el área con agua fría o tibia durante 15 o 20 minutos. No aplique hielo ni sumerja la zona quemada en agua helada. No hay necesidad de cubrir el área quemada con un apósito, gasa o crema antibiótica, a menos que la quemadura esté en un área que puede ser constantemente rozada. Se puede aplicar un apósito o una crema antibiótica después de que la temperatura de la piel haya vuelto a la normalidad. Cubrir la quemadura antes de entonces simplemente atrapará el calor de la quemadura y causará más dolor. Si se desarrolla una ampolla y ocasionalmente pueden ocurrir ampollas con una quemadura de primer grado, es mejor dejarlo sin tocar. Sin embargo, si la ampolla estalla o comienza a filtrarse, se trata de una herida abierta. El área debe estar cubierta y monitoreada en búsqueda de signos de infección y se debe revisar el estado de vacunación contra el tétanos del paciente. Las quemaduras de segundo y tercer grado nunca deben ser manejadas fuera de un hospital o del consultorio de un médico. Lavar algunas quemaduras de segundo y tercer grado con agua podría ser perjudicial. Es mejor en estas situaciones simplemente aplicar paños limpios que han sido humedecidos con agua fría. Las quemaduras en la cara, en los pies, la ingle o las manos siempre deben evaluarse profesionalmente. Las quemaduras en estas áreas pueden afectar la función y tener consecuencias cosméticas negativas. Las quemaduras causadas por productos químicos, electricidad o incendios en una casa siempre deben evaluarse profesionalmente. Las quemaduras químicas deben lavarse con agua para eliminar cualquier material extraño restante. Bajo nivel de azúcar o hipoglucemia en el caso de un diabético. Las personas con diabetes necesitan medicamentos orales o insulina inyectable para mantener su azúcar en la sangre a un nivel seguro. La hipoglucemia ocurre cuando el azúcar en la sangre cae por debajo de 70. Y debido a que el cerebro esencialmente solo puede utilizar azúcar en la sangre para obtener energía. Puede ocurrir daño cerebral permanente si la hipoglucemia no se corrige rápidamente. En cuanto a las causas, está el consumo de comidas de raciones muy pequeñas o saltarse los tiempos de comer, el consumo de mucha insulina o pastillas para la diabetes y el tener más actividad física de la usual. El comienzo de un episodio hipoglucémico se da repentinamente y entre los síntomas se encuentran temblores, latidos acelerados, sudoración, mareos, ansiedad, hambre, visión borrosa, fatiga o debilidad, dolor de cabeza e irritabilidad. B es un residente diabético, dependiente de insulina ya conocido. En los últimos días no ha comido mucho durante las comidas. La enfermera revisó su nivel de azúcar en sangre antes del desayuno y le administró insulina. Sin embargo, solo comió sus huevos para el desayuno. Poco después te das cuenta de que parece confundida y ansiosa y parece temblorosa y débil. Debido a tu entrenamiento, sospechas de que su nivel de azúcar en sangre es bajo.
Le pides a la enfermera que revise su nivel de azúcar en sangre, que está solo en el 59. Tratamiento de emergencia para nivel bajo de azúcar en la sangre. Glucosa. Si el paciente está despierto y consciente, dé algún tipo de azúcar fácil de digerir, como dulces, jugos, frutas o incluso azúcar de mesa. Muchos pacientes que tienen diabetes llevan tabletas de glucosa o gel de glucosa y estos deben administrarse si están disponibles. Si el residente no coopera, no intente forzarlo a comer. Las personas que son hipoglucémicas a menudo se confunden, no saben lo que está sucediendo y pueden volverse irritables o agresivas si insistes en que coman o beban. Recuerde la primera regla de responder a emergencias médicas: no lastime al residente y no se lastime a sí mismo. Si procede, la enfermera administrará una inyección de glucagón. Esta es una hormona natural que estimula el hígado para liberar glucosa y aumenta el azúcar en la sangre. No le dé a alguien que sea hipoglucémico e inconsciente alimento o líquido. Si el paciente está gravemente sintomático, llame al 911. Es esencial notar y reportar cambios en la condición de un residente y es responsabilidad de todos hacerlo. El personal debe saber cómo reconocer y responder adecuadamente a las situaciones emergentes. Un asilo de ancianos tiene la responsabilidad legal de proporcionar la atención necesaria y la escasez de personal o dinero no es excusa. En los casos de litigio, deberá demostrarse que el personal siguió todos los protocolos de emergencia necesarios para prevenir los daños a los residentes y preservar la vida. Gracias por estar con nosotros durante esta enseñanza. Esperamos que hayan aprendido mucho acerca de cómo responder a las emergencias.